Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a compartirles una receta que me pidió un suscriptor por ahí de unas tortillas de maíz para tacos. Son pequeñas. Solo vamos a utilizar esta masa o maseca que es nixtamasa. Es la masa nixtamalizada, se le llama. Y vamos a ocupar agua, la necesaria solamente. Le vamos a ir agregando poco a poco. Vamos a ocupar también una prensa para tortillas. Y van a cortar con un plástico 2 ruedas o círculos como estos, o lo pueden hacer en cuadrado también. Y es todo lo que vamos a necesitar. Vamos a comenzar con la preparación. Yo voy a utilizar 2 tazas de la maseca o harina de maíz. La vamos a poner en un bowl grande y le vamos a ir agregando solamente poco a poco el agua, porque si la echan de una sola vez se les puede pasar, les puede quedar muy aguada la masa, entonces no queremos que suceda eso. La iremos mezclando y agregando poco a poco. Debe de quedar muy húmeda, pero no se debe de pegar tanto en las manos y tampoco debe de quedar seca, porque si no se van a partir las tortillas. Entonces la tienen que ir agregando poco a poco. Vamos a formar una bola con la masa. Debe de quedar así suavecita como se ve aquí y más firme pero húmeda. Comenzaremos haciendo las bolitas para las tortillas. Vamos a retirar uno de los círculos de plástico y vamos a colocar uno en la prensadora. Comenzaré formando una bolita pequeña. Tiene que ser más pequeña de lo normal. Recuerden que son las tortillas para tacos, deben ser más pequeñas. Y utilicé esta pesa para ver cuántos gramos tenía que pesar cada bolita. Entonces solamente lo hice la primera vez para guiarme. Enseguida les recomiendo que se mojen un poquito las manos, solamente que se las humedezcan para que no se les vaya a pegar y también para que se hidrate un poquito la bolita. Encima de la bolita colocaremos el otro círculo de plástico y la vamos a presionar un poco, no con demasiada fuerza. Si sienten que le quedó muy gruesas por un lado y por otro no, solamente la tienen que voltear otra vez y volver a presionarla. Y el comal debe de estar lo suficientemente caliente. Si pueden subirle todo el calor está mejor. Van a dejarla solamente hasta que empiece a cambiar por las orillas de color o se empiece a resecar. Es el momento en que la van a voltear.
La vamos a voltear solamente 2 veces. Una vez que la hayamos volteado la primera vez, la dejarán solo un poco de tiempo. Exactamente no les puedo decir cuánto, pero solamente un poquito la pueden alzar para checar. Cuando ya se despegue del comal, la tienen que voltear por segunda vez. No la deben de cocer demasiado ya que quedarán duras. Esta tortilla fue la primera que hice, así es que se hinchó solamente un poquito. Es normal en las primeras, ya que empieza a agarrar apenas la temperatura del comal, pero conforme vayan avanzando les van a quedar mucho mejor. Si las quieren hacer más delgaditas, las pueden aplastar un poquito más. Si se dan cuenta, no todas las tortillas se hinchan igual de la misma manera, porque tiene que ser el momento justo en el que la tienen que voltear. Si se pasa un poquito más, se cocen de más y ya no se hinchan, se hacen como más duras.